Muy buenos días a todos, compañeros, maestra. El día de hoy, en este video, queremos presentarles una aplicación del ejercicio del pensamiento científico y tecnológico en el aula con su principio de indagación y acción en un escenario real. Esta implementación se da en el marco del proyecto pedagógico Aguas Claras, Mentes Brillantes, una iniciativa que surge en Girardot porque la institución educativa en la cual trabajamos, la institución educativa Nuevo Horizonte, se encuentra ubicada en la ribera del río. Entonces se evidencian muchas situaciones particulares con la turbulencia del agua y cómo los estudiantes no la determinan como una fuente hídrica importante, sino como una situación que muchas veces los pone en riesgo. El principio de indagación y acción es un enfoque pedagógico e intelectual que fusiona la investigación rigurosa con la aplicación práctica para resolver problemas del mundo real. Esto pues no se limita a acumular conocimientos teóricos, sino que utiliza el saber como un motor para transformar el mundo. El aprendizaje basado en proyectos y el enfoque STEAM como núcleo de metodologías activas divide el proceso mental y práctico en dos grandes momentos. En un primer momento, la dimensión de la indagación, conocida como el pensamiento científico, en esta fase de descubrimiento y comprensión profunda, el rol principal es el del investigador y se caracteriza por una observación crítica, la formulación de preguntas y la búsqueda de análisis de evidencias. En un segundo momento nos encontramos con la dimensión de la acción, conocida como el pensamiento tecnológico. Esta fase se caracteriza porque ejecutamos, proponemos y se realiza el diseño. Aquí el rol se transforma en el de creador o ingeniero, y pues esta se caracteriza por el diseño de soluciones, el prototipado e interacción de esta solución con el mundo real y el impacto y la sostenibilidad de esta solución planteada en la comunidad educativa. En el marco del principio de indagación y acción relacionado con el pensamiento científico y tecnológico, debemos entender, como lo decía la compañera, digamos esos escenarios donde toma vida y más que centrarnos en qué hacen o cómo lo evidenciamos, es entender esa meta pedagógica que se busca con su desarrollo, con su implementación y articulación. En el pensamiento científico, lo que se busca realmente en los estudiantes es transformar la curiosidad natural de ellos en una herramienta que les permita poder realizar soluciones a situaciones, problema de su entorno, entender cómo funciona y asimismo poder tener un pensamiento crítico respecto a su entorno, respecto al pensamiento tecnológico, digamos que esa meta eh, pedagógica que se busca obtener es lograr que los estudiantes, con la comprensión que tienen de su entorno, puedan diseñar soluciones efectivas que sean con un análisis del contexto, con unas decisiones tomadas argumentadamente a partir de esas observaciones y que las propuestas respondan de forma innovadora a resolver esas problemáticas partiendo de los recursos disponibles, entendiendo que cada comunidad y cada escenario es diferente. Bueno, ya centrándonos un poco más en el proyecto, Aguas Claras, Mentes Brillantes, como decíamos inicialmente, es una iniciativa que surge de reconocer la importancia del río Magdalena y cómo, como comunidad, se deben tomar decisiones particulares para resolver esas problemáticas y aceptar el contexto y tener un impacto positivo en él. Este proyecto surge por dificultades en dos escenarios básicos. Primero, los estudiantes tenían una baja eh, significancia en el trabajo en diferentes áreas como ciencias y matemáticas, no entendían el por qué y el para qué de aprenderlas y trabajar en ellas. Y por otro lado, pues al vivir a la ribera del río, al que las escuelas también quedaran muy cercanas al río, pues se presentaban muchas dificultades en las épocas de invierno, con el crecimiento del río y demás, haciendo ver, digamos, la importancia del buen manejo de recursos y cómo esto va afectando la vida del río. De ahí el análisis de identificar, bueno, ¿qué está pasando con el río? ¿Cómo podríamos aportarlo? Entonces los estudiantes decían, sí hay mucha agua en el río, pero no se puede utilizar porque tiene estos índices de contaminación. De a partir de ese contexto real, empezar a revisar ellos acciones alternativas, empezaron a identificar, bueno, sí, podemos reducir en la cantidad de residuos que se envían al río, pero también podríamos trabajar con el agua. Y de ahí ellos dicen empezar los procesos de filtrado. ¿Qué se buscaba? Que el agua del río pudiera determinar un instrumento, un elemento vital para poder fortalecer, digamos, el aspecto social. Ellos lo decían
cuando se desarrolló el proceso, estas aguas se pueden utilizar para hacer aseo, se pueden utilizar para manejar huertas que aporten al desarrollo de las personas. Entonces, digamos que era tener ese impacto social es lo que permitía desarrollar de forma clara este proyecto. Este proyecto, más que buscar que los estudiantes tuvieran un diseño tecnológico a partir de una problemática, era que ellos entendieran qué estaba pasando, por qué pasaba, para qué podemos nosotros emplear lo que aprendemos y darle un significado a ese aprendizaje. Bueno, el diseño del prototipo tuvo varias instancias. Inicialmente los estudiantes empezaron a consultar, revisar información, tratar de ir cotejando qué pasaba con cada uno de esos diseños para que ese proceso de filtración fuera más eficiente. También se requería, dada la ubicación geográfica de la institución, que estos recursos que se fueran a implementar fueran de fácil acceso y económicos o incluso gratuitos en acceso para ellos por las dificultades económicas que se experimentan. ¿Qué se buscaba? Poder generar algo que diera respuesta sin estar afectando de alguna otra forma, digamos, la economía familiar o su misma, digamos, rutina tradicional. Entonces, esto nos permitió que los estudiantes empezaran a analizar problemáticas y hacer acciones viables. La viabilidad empezando desde manejo de tiempos, manejo de recursos y demás, buscando que el trabajo con el prototipo fuera lo más eficiente posible. Junto a los docentes de ciencias también se empezó a trabajar de forma particular con el proceso de método científico, es decir, ir viendo qué pasa con el agua que tenemos inicialmente, qué pasa cuando solo pasa por arena y grava, qué pasa cuando va pasando el carbón y demás. ¿Qué se buscaba? Que el prototipo general fuera algo que funcionara, pero a su vez que el estudiante pudiera identificar y entender cada parte de él, que entendiera cómo funcionaba el todo, dividiéndolo desde las partes, creando, digamos, un proceso ingenieril en el cual ellos entienden si está pasando o estamos teniendo dificultad con esto, pues lo podemos resolver a partir de lo que se ha ido observando. Esta evaluación científica de datos permitía cuantificar lo que ellos estaban viendo y dotar su discurso de una rigurosidad y un sentido específico. ¿Qué competencias están siendo adquiridas? El pensamiento crítico como una habilidad en donde los alumnos no aceptan soluciones prefabricadas, sino que cuestionan la calidad de los recursos que se encuentran dentro del colegio y buscan una forma de mejorarlos. El método científico, ya que los estudiantes planearon hipótesis sobre el material que retenía más impurezas y diseñaron pruebas controladas de estos. Por último, la optimización, ya que los estudiantes evaluaron costos, disponibilidad de estos materiales en su área local y la durabilidad estructural en su comunidad escolar. Con todo lo anterior y viendo todo este desarrollo que hemos planteado y los resultados que obtuvimos, llegamos a una importancia educativa en nuestra reflexión, por decirlo de alguna forma, de este proceso, y es que la ciencia y la tecnología en la escuela no deben enseñarse como verdades fijas para memorizar, sino como un lente dinámico y empírico para entender y transformar la realidad social. Muchas veces el currículo se ha homogenizado tanto, se ha tratado de que todos aprendan igual, que se olvida el contexto, se olvida que los estudiantes se dotan de significado cuando lo que aprenden le ven una utilidad en su contexto y que les va a aportar para el desarrollo de su vida. Es en este momento donde nosotros entendemos que en este momento de la historia se hace pertinente ese trabajo de que los estudiantes aprendan para la vida con un sentido y que las asignaturas sean un instrumento que vaya alineado para que ellos puedan potenciar su desarrollo social. Y cada vez que se trabaja con los estudiantes y se hace un impacto en ellos, este mismo se va propagando a sus familias, a su contexto social. Entonces es como la invitación a ese trabajo que reestructurar un poco esos procesos educativos que estamos viviendo hoy día desde el pensamiento científico y tecnológico. Agradecemos la atención, el haber re- revisado nuestra propuesta. De igual forma, pues prestos a cualquier comentario que pueda surgir dentro del foro. Lo importante de estas iniciativas es que todos estamos en diferentes contextos, pero todos vemos, digamos, ciertas afinidades y otros vemos algunas diferencias. Y construimos y fortalecemos en la medida que estos diálogos
se vayan trabajando y se vayan abordando con la rigurosidad y con ese pensamiento crítico de tratar de fortalecer y no de destruir o atacar. Muchas gracias y que tengan un feliz día.